tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Recuerden, chicos, que tienen que estarse conectando a clase, porque si no, no los voy a poder ponderar. Les encargo, por favor. Yo entiendo que tienen sus cosas y trabajos, pero hay que estarse conectando a la clase, ¿ok? Bien, el tema de hoy, como ya les había dejado el tema intro, se llama patrimonio familiar. Vamos a hablar de lo que es el patrimonio familiar, referente a pues el derecho familiar, ¿ok? El concepto de derecho o patrimonio familiar, más bien, es el patrimonio familiar, es el conjunto de bienes y derechos cargados, cargas y obligaciones pertenecientes a una familia que tienen como objeto proteger económicamente, pues, a la familia en general, ¿ok? Bien, este pequeño concepto nos está diciendo que es un conjunto de bienes y derechos. Así como tenemos derechos, pues tenemos también obligaciones y tenemos bienes. Bienes puede ser absolutamente todo puede ser un pequeño patrimonio familiar, desde ese pequeño auto hasta todas las cuentas, casas, carros y todo lo que ustedes se puedan imaginar y puedan guardar para su patrimonio, para el día de mañana podérselos entregar a ustedes, a sus hijos. Eso es un patrimonio, ¿ok? Bien. Como ya habían visto en la clase intro, dice, ¿qué bienes pueden incluir en el patrimonio? El patrimonio familiar puede incluir la, la casa, habitación, el inmobiliario, el uso doméstico, una parcela, cultivos o giros industriales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. Acuérdense, chicos, estamos hablando del patrimonio familiar, una casa, las habitaciones de la casa, el inmobiliario que tienes tú en tu casa, pues esas pantallas, mmm, ¿qué más le puedo decir? Refrigeradores, estufas, todos esos inmobiliarios o mobiliarios que tienen ustedes dentro de su casa, todo eso es un patrimonio familiar, ¿ok? La casa, las cuentas de banco. Ahora vamos a materia agraria. ¿Ok? Las parcelas, el cultivo, todo eso es un derecho o es un patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque se lo puedes dejar a tus hijos o a cualquier persona en general, a cualquier persona que esté dentro del núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar? Todos los que vivan dentro de la casa. ¿Ok? Pueden ser tío, tías, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, todos los que viven dentro de una casas, por decirlo así, dentro de un núcleo familiar, tienen derechos a ese patrimonio. Y entre todos pueden ser el patrimonio familiar, entre todos pueden, alguien puede aportar a lo mejor el mobiliario de la casa, alguien aporta una estufa, alguien más aporta un refrigerador, alguien más aporta una pantalla y así sucesivamente. Todo lo que haya dentro de la casa les pertenece. Nos dice también que qué miembros de la familia pueden formar parte del patrimonio familiar. Puede constituirse el patrimonio familiar con la madre, el padre, cualquier cónyuge o cónyuges, ¿ok? Cualquiera de los concubinos o concubina, ¿ok? Una madre soltera, un padre soltero, los abuelos, las abuelas, los hijos, las hijas, los tíos o cualquier persona que se encuentre dentro de ese domicilio. ¿Ok? Como por ejemplo, papá, mamá, ok, tienen hijos, pero nunca falta de que la abuela o el abuelo se va a vivir con ustedes, o el tío o la tía se va a vivir y el hermano, bueno, les dan esa oportunidad de formar parte de su patrimonio familiar, parte de la familia, y ok, y entre todos forman el patrimonio familiar. ¿Ok? Forman todos un patrimonio familiar. ¿Cómo? Pues juntando todo. Alguien puede tener cuentas bancarias y pues dejar eh, dinero para el patrimonio de todos donde viven. ¿Ok? No se los van a dejar a alguien en específico, no. Lo van a dejar un patrimonio para que todos puedan seguir viviendo dentro de ese mismo domicilio. ¿Ok?
¿De qué manera deberán constituir el patrimonio familiar? Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio lo harán a través de representante común, a través de un juez, de lo familiar designado, con toda la precisión de los bienes muebles para la descripción de los útiles. El escrito de la solicitud contendrá nombre, domicilio de la familia, nombre del propietario, ¿ok? Y todo lo que ustedes van a valorizar que hay en un patrimonio familiar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos 2 carros, tenemos 2 casas, tenemos cuentas bancarias. Vamos a hablar que un patrimonio familiar de una familia pequeña, papá, mamá y 2 hijos. ¿Ok? Se separa papá y mamá. El patrimonio familiar se va a dividir en las partes equitativas. ¿Ok? Quien se quede con los hijos va a tener la mayor parte y la otra parte se le va a tocar a el otro cónyuge, esposo o concubino. ¿Ok? Si las 2 personas se separan, los hijos son los encargados de quedarse también con parte fundamental del patrimonio familiar. Todo se le va a ir quedando exactamente a los hijos, no a los tíos, no a los abuelos. Siempre y cuando tú no heredes, no des tú una herencia a alguien más, todo el patrimonio se le tiene que quedar a tus hijos o a la persona con el cual ustedes hicieron una vida matrimonial o de concubinatos. ¿Cuál es la función principal del patrimonio familiar? ¿Cuál es la función, chicos? Tiene como función básica proteger a la familia. Proteger a la familia, darle seguridad. Hay que dar seguridad. Sin importar las consecuencias futuras de bienes indispensables para vivir, el registro del patrimonio familiar evitará que éste pueda ser embargado en caso de que se tengan deudas por parte del padre o por parte de la madre. ¿Qué quiere decir? Que si yo el patrimonio familiar se lo dejo a mis hijos, jamás van a poder embargar nadie el patrimonio familiar que yo les estoy dejando, aunque yo tenga deudas, aunque yo tenga problemas. El patrimonio familiar no se puede embargar, pero ojo, patrimonio familiar, que es una casa y muebles básicos también dentro de una casa, pero de ahí en fuera lujos sí vas a embargar si es que tienes deudas. ¿Ok? ¿Qué son cosas de lujo? Por ejemplo, un carro, pantallas, computadoras, teléfono. Esos son cosas, son lujos. ¿Por qué? Porque si yo te quito tu celular, tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir viviendo. Si yo te quito el carro, pues bueno, hay transporte público. Si yo te quito una computadora, hay cafés, internet, ¿ok? Pero si yo te quito una cama, ¿dónde vas a dormir? Si yo te quito una estufa, ¿cómo vas a darle de comer a tus hijos? Si yo te quito el refrigerador, ¿dónde vas a almacenar? Esos son los patrimonios que no se pueden embargar, chicos. ¿Ok? Todos esos patrimonios familiares no se van a poder embargar. Bien. Atribuciones. ¿Cuáles son las características de los bienes afectados al patrimonio familiar? Los bienes afectados a los patrimonios familiares son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos de embargo, lo que yo les estaba diciendo, ni gravamen alguno. Es decir, que los bienes afectados son aquellos bienes indispensables para la familia y no deben ni pueden embargarse, lo que yo les había comentado. No te puede embargar la estufa, no te puede embargar una mesa, no te puede embargar un refrigerador, ni la cama. ¿Por qué? Porque sin ellos te estaría yo afectando, estaría violentando yo tus derechos humanos. ¿Ok? Pero si te quito una computadora, si te quito un celular, vas a seguir viviendo, no pasa nada, no es un producto básico. ¿Ok? No es un producto básico, entonces por lo tanto no vas a tener ningún problema. Bien. ¿Cómo se fija el valor de los patrimonios familiares? La ley establece que el monto máximo del patrimonio familiar serán por la cantidad resultante y lo van a multiplicar por 10.
por lo importante de 3 salarios mínimos general diarios vigentes en la Ciudad de México, en el monto que se constituya. Por ejemplo, ¿de qué está hablando este pequeño concepto? Que si tú te separas de tu familiar y yo me quedo con mis hijos, obvio, vamos a garantizar con 3 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que 3 salarios mínimos multiplicados por 30, ese va a ser mi parte proporcional, porque yo me voy a quedar con los hijos. Suponiendo, vamos al caso de que yo me separe de mi esposa, ¿ok? La casa automáticamente se le va a quedar a ella porque ella va a vivir con mis hijos. Si es que vive con mis hijos, si vivo yo con mis hijos, me la quedo yo. Pero vamos a hablar de la mujer. Si ella se queda con la niña, con los niños, a ella le toca la casa y le toca 3 veces el salario mínimo. ¿Para qué? Para salvaguardar el patrimonio de mis hijos, ¿ok? Para que ellos puedan vivir bien, puedan vivir tranquilos sin ningún problema a futuro, ¿ok? Para que no tengan ningún problema a futuro, ellos van a poder vivir cómodamente. Así es como nosotros vamos a dividir el salario. Bien, pueden ser objetos del patrimonio familiar alguno o varios de los bienes, por ejemplo, la casa, habitación y la familia de los inmuebles, como les había dicho, un lote, una parcela, también es un patrimonio familiar, tratándose de campesinos, semillas, maquinarias, instrumentos y animales que se ocupen para trabajar, también es un patrimonio familiar. Tratándose de trabajadores del volante como vehículos, pues lo que son cuentas, lo que son vehículos también son patrimonios familiares y por lo tanto necesitamos darle una parte proporcional, ¿ok? Tratándose de derechos patrimoniales de socios en las sociedades cooperativas y mutualistas, también una parte proporcional. Si hay una empresa de sociedades cooperativas, la mitad le corresponde a tu esposa o a tus hijos. ¿Ok? En caso de dedicarse, por ejemplo, a animales, a la venta y compra de animales, también son patrimonios de la familia. Hay perros, gatos que valen mucho, mucho dinero y a lo mejor te dedicas a la crianza de ellos. Entonces, por lo tanto, también eso es un patrimonio familiar y también te toca una parte. A lo mejor te dedicas a la venta de ganado. También esa es una parte proporcional que le toca a todos los seres de tu familia o a todo el conjunto de tu familia, a ellos también les toca. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues este es a grandes rasgos lo que es el derecho patrimonial. Como verán, todo lo que nosotros vayamos construyendo a través de nuestra vida como familia, ¿ok? Papá, mamá e hijos o todos los que se encuentren dentro de un núcleo familiar van a ir construyendo y haciendo cosas para un bien común. Por ejemplo, si viene papá, mamá, abuelo a vivir todos, bueno, lo poco que hagan los abuelos y lo que tengan aquí, ellos no se lo van a poder llevar, es del patrimonio de la casa, ¿ok? Para el bien común de una familia. Entonces ya sabemos que el patrimonio familiar es el conjunto de bienes y derechos cargados de obligaciones y de derechos también para una familia que tiene como por objeto proteger económicamente a la familia y al sustento de un hogar. En pocas palabras, chicos, el patrimonio familiar es todo aquello que construyes con tu pareja y tus hijos. Desde ese pequeño celular que compras hasta esas grandes cuentas bancarias o mansiones o como ustedes le quieran llamar, todo eso es lo que se gasta o se tiene para un patrimonio familiar. ¿Ok, chicos? Bien, pues como verán, la clase intro está muy bien explicada. Ahorita fue a grandes rasgos para sacar las dudas que teníamos. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Nos vemos al ratito en la siguiente clase. Que tengan una bonita mañana. Aprovecho a todos y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chicos.